hola, ¿qué haces aquí? ¿Visitando el campus? Vamos, yo voy a ser tu guía. Este es el kiosco de la facultad, donde puedes comprar muchas cosas. Si quieres te puedo invitar a algo. Vale, me ha quedado claro que tienes pareja, vale, venga, seguimos. Primero, aquí enfrente, tenemos la fuente del campus, recientemente renovada y que ha quedado preciosa, por cierto. Es el punto de reunión interfacultativo, sobre todo al principio, ya que como ves es muy fácil tomarla como referencia por su altura. Esta es nuestra estimada cafetería, donde tomarás más comidas que en tu propia casa, ya verás. Consejo de veterano, tráete una baraja de cartas para pasar el rato, la necesitarás. Ahora te voy a llevar a los edificios de química, donde surge la magia. Vamos. Tenemos el bloque E, donde están la mayoría de laboratorios, y el bloque F, donde están sobre todo las aulas de teoría. Vamos a entrar primero al bloque E. Aquí tenemos el lugar más importante del edificio, conserjería, donde puedes recuperar todas o casi todas las cosas que te dejas en aulas o laboratorios. Hablando de laboratorios, vamos a subir al laboratorio de Química General 1, donde te iniciarás en lo que se conoce como la alquimia contemporánea. Vamos. Este será el primer laboratorio que pisarás y donde aprenderás las bases de cómo se trabaja en un laboratorio de química. Además, empezarás separando arena y agua y terminarás haciendo una pila. Por cierto, ten mucho cuidado con los ácidos fuertes. Bueno, pues este es el salón de actos Marie Curie, donde se hacen todas las reuniones importantes y todos los actos de renombre. Esperemos que algún día llegues a ser igual de grande que ella. Y ahora vamos a ver las cárceles, las aulas de teoría. Bueno, pues esta es una de las aulas teóricas más grandes, que es donde solemos estar cuando no estamos en laboratorio. En la facultad hay de todos los tamaños, grandes, pequeñas y medianas. Aquí el tamaño no importa. Y ahora vamos a ver el despacho del ADR y las aulas de informática. Este es el despacho del ADR, donde los representantes de los alumnos nos reunimos. Cualquier duda y cualquier problema que tengas lo puedes dejar en nuestro buzón y estaremos encantados de ayudarte. Esta es una de las aulas de informática donde estarás en primero y darás AIQ, aplicaciones informáticas a la química. También darás laboratorios de matemáticas. Bueno, pues en este laboratorio vas a ver muchos cambios de colores. Conocerás más a fondo los elementos de la tabla periódica, procesos industriales a pequeña escala. Y bueno, harás un jardín químico, que bueno, ya me contarás cómo te sale. Además también este laboratorio se basa principalmente en síntesis de compuestos. En las plantas de arriba se encuentran los despachos donde están todos los profesores y jefes de departamento, donde si te pides tutorías ahí es donde tendrás que subir y harás glúteos para poder ir a ver tanto tus exámenes como los ejercicios. Y ahora vamos a ver. Hola, aquí tenemos secretaría y decanato, donde están dispuestos a ayudarte en cualquier momento. Vamos a por el laboratorio de orgánica, donde realizarás algunas que otras síntesis y utilizarás reactivos un tanto tóxicos y explosivos. Pero como siempre seguimos las normas de seguridad, no suele pasar nada. Cambiando de edificio, nada más entrar aquí a la izquierda, tenemos el laboratorio de analítica. Espero que tengáis mucha paciencia, ya que aquí hace falta. También espero que seáis muy perfeccionistas, para así ser lo más exactos posibles. Aquí utilizaréis muchos reactivos. En este espacio aprenderás cómo funcionan las reacciones, por qué son de una forma y no de otra. Y además entenderás por qué das informática en primero. Vamos a salir de estos edificios para enseñarte un poco más del campus. Acompáñame. Esto de aquí es el SEDI. Estamos en la biblioteca del campus entero, donde podéis venir como parte de la Facultad de Química. Bueno, y esta es una de las salas de biblioteca que encontraréis en el edificio Eduardo Bosca. Se puede ver de vez en cuando gente llorar y os sentiréis frustrados porque no sale algún ejercicio, pero todo se pasa. Esta es la zona de césped al lado de la biblioteca, donde podréis descansar después de una larga sesión de ella y reír con vuestros amigos, todo muy COVID-free.
And that's all. Y eso es todo. Eso sí todo. Hasta pronto.